con Graciela Sanguinetti. Graciela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en esta audición tuya, que realmente muy exitosa. ¿De Rosario? Soy de Rosario, sí. Ajá. Nací aquí. ¿Naciste acá? ¿Te criaste acá? Me crié acá, estudié acá. ¿Secundario en dónde? En el normal número 1. Ah, bien. Sí, una escuela que adoro. Ajá. Y ahora va mi nieto, así que he vuelto a esa escuela que es, con muchos recuerdos lindos de mi infancia. ¿Te recibiste? ¿Tenías en clara en el secundario cuando te recibiste que ibas a seguir? Sí, ya cuando estaba en el secundario me gustaba mucho mezclar sustancias de distintos colores, machucaba hojitas para sacarle la clorofila y la mezclaba en tubitos, o sea que algo relacionado con la química seguro me gustaba. Y después me gustaba mucho estudiar el cuerpo humano. Entonces, aparte, si hay cosa que odia la mayoría de los chicos es química, ¿no? Sí, pero a mí me gustaba. Y entonces, cuando me puse a evaluar cuáles eran las posibles carreras, en ese tiempo, hace 40 años atrás, decidí por bioquímica, porque además sabía que tenía muchas especialidades para poder luego dedicarme. ¿En bioquímica mayoría mujeres o hombres? En ese entonces estábamos muy divididos, casi te voy a decir la mitad y mitad. Y no muchos. En ese entonces había cursos de ingreso a la facultad. Ajá. Entonces no entrábamos todos los que queríamos y entrábamos alrededor de 100 por promoción por año. ¿Y terminábamos menos, sí. Terminamos alrededor de menos de un 30%. Hubo deserción, pero además también, había gente que tal vez trabajaba durante la carrera y la prolongó más de 6 años, en esos tiempos eran 6 años, la prolongó más y entonces los que comenzamos no nos recibimos todos juntos, algunos se recibieron después y algunos dejaron. ¿Sí? ¿Y vos lo hiciste en qué tiempo? Sí, yo lo hice en 6 años, tuve la suerte, porque mis padres... Tuve la suerte de que me mantuvieron, no tuve que trabajar, así que me gustaba estudiar. Pero hablando de trabajo, apenas te recibiste, ya tenías una propuesta. Bueno, sí, justamente tuve esa suerte, tal vez ahora lo veo como un privilegio de haber podido tener la oportunidad de que una profesora, la doctora Wanda Gatti, que fue profesora de mi último año de bioquímica, me comentó que en la Facultad de Ingeniería buscaban a un bioquímico recién recibido para implementar y poner en marcha un laboratorio de química y microbiología de aguas. Y yo le dije que yo de aguas no sabía, y me dice, no importa, anda a la entrevista, y le digo, pero rindo mañana mi última materia. Anda porque van a citar a otros y si no vas, podés perder la beca. Y cuando fui, me entrevistaron otro bioquímico que en esos tiempos estaba trabajando, el creador de la ingeniería sanitaria, fue en el Centro de Ingeniería Sanitaria, el ingeniero Mario Carcedo, que ya no lo tenemos, fue pionero en la ingeniería sanitaria acá en Rosario, y un ingeniero de Buenos Aires. Y me hicieron varias preguntas y yo les dije con franqueza que no me gustaba la clínica, no iba a hacer análisis de materia fecal, de orina y de sangre, pero que de agua sabía muy poco. Me dijeron que eso necesitaban, alguien que les gustara el tema y que se pusiese a estudiar. Y así me fui a Obras Sanitarias de la Nación en ese entonces, en Buenos Aires, a estudiar allá, a ver qué se hacía en aguas. Bien. ¿Cuántos eran cuando se creó el departamento? Cuando se creó el departamento, el departamento se creó en los años 70. Yo ingresé en el 74. Empezaron, eran ingenieros, después nos incorporamos bioquímicos y ahora ya también hay químicos porque es una profesión interdisciplinaria. Ahora somos alrededor de 12, 13 personas. ¿Y vos qué sos? Soy la directora de ese, ¿Sos la directora? Centro, sí, soy la directora del Centro de Ingeniería Sanitaria. De investigación. Es un centro donde se realizan las 3 actividades: investigación, asistencia técnica, o sea, hacemos análisis de aguas y de fluentes industriales, de líquidos cloacales para sus tratamientos. También el asesoramiento desde la parte de ingeniería para diseñar o modificar plantas de tratamiento de aguas. Sí, pero después viene el presupuesto nacional y que lo haga el poder político, porque ahí
vos pusiste todo cómo se debe hacer. Ahora, Sí. ¿qué es lo que terminan haciendo? Claro, Es otra historia. lamentablemente siempre las decisiones son políticas en el saneamiento y a veces uno propone ¿Y ahora Aguas, buenos para proyectos. colmo, está privatizada o no? No, ahora No está. pasó a ser nuevamente Ahora provincial. es provincial. Fue, no es claro, más nacional. fue nacional, pasó a ser provincial, luego se privatizó, Después fue se la Lyonés de privatizó. So, se privatizó Ujú. Francia y Aguas de Barcelona y España Ujú. fueron los empresarios que, bueno, estuvieron ¿Vos unos pasaste por cuantos todos esos años. procesos? No. Nosotros, el Centro de Ingeniería Sanitaria está instalado en la Siberia, que llamamos en Riobamba y Beruti, que es el anexo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Yo fui a estudiar en mis inicios en obras sanitarias porque no sabía nada de aguas, pero nosotros no tenemos injerencia en lo que es ahora aguas provinciales, en lo que fue obras sanitarias. No tienen Luego pasó injerencia, pero analizan. O sea, nosotros no tenemos, conocemos por supuesto muchos profesionales de allí, pero nosotros no trabajamos en forma conjunta. Ellos tienen su área de ingeniería, tienen su área de laboratorio. Fantástico, entonces mejor para que vos me digas más o menos cómo viene la cosa. Porque ellos son los que controlan el agua. Nosotros como universidad no tenemos poder de policía para investigar y analizar si el agua que bebemos o que beben en las poblaciones es la adecuada. Sí, muchas cooperativas de la provincia de Santa Fe nos envían porque tienen una exigencia en la ley 11.220, que es la ley provincial sobre la calidad del agua, tienen una exigencia de acuerdo al número de habitantes de hacer con frecuencia análisis químicos y microbiológicos del agua que proveen a la población. Entonces lo envían a nuestro Centro de Ingeniería Sanitaria. Bien, vamos directamente al agua. En Rosario, acá abrimos una canilla. Sí. ¿Qué sale? Bueno, abrimos una canilla y como todos ven, sabemos, sale agua, agua transparente. Es transparente siempre y a veces nos encontramos que abrimos una canilla y nos sale un poquito turbia al comienzo. ¿Y a qué se debe eso? Y bueno, se debe a que en esta ciudad la red de agua potable tiene más de 100 años. Argentina fue pionera en la potabilización del agua. En la época que los ingleses vinieron a hacer tratamiento de aguas y a instalar esa planta potabilizadora, después de las grandes epidemias. ¿Qué está tomando en este momento el rosarino? Entonces, el agua de Rosario es de muy buena calidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el problema del agua? Cuando sale algo turbia, es que justamente por esa red de más de 100 años está herida en varios lugares. Vemos que tenemos corralitos y sobre todo aquí en el centro, y entonces lógicamente esa red tiene ya unas incrustaciones, una serie de sales que están incrustadas, a las cuales también se adhieren bacterias, microorganismos, porque siempre hay algo de materia orgánica y donde hay materia orgánica hay microorganismos, y entonces cuando esa red se tiene que reparar, se corta el servicio de agua, se repara y cuando se reinstala la presión que el agua que reingresa a esa red arrastra a esas incrustaciones. Y entonces las arrastra ¿hacia dónde? Hacia las cisternas de los edificios, hacia los tanques. Entonces en ese periodo tenemos hasta que se sedimente y queda en el fondo de la cisterna, en el fondo del tanque, lo que luego de ponerse en servicio. Pero no es peligroso. Pero no es peligroso. ¿Por qué no es peligroso? Porque son óxidos de hierro principalmente, son precipitados de calcio. Y bueno, que tenemos anemia, no tomamos pastillitas de hierro, tomamos. O sea, peligroso sería si tuviéramos patógenos. A nivel químico no es peligroso. A nivel microorganismos no se desarrollan patógenos porque el agua no está contaminada con líquidos cloacales. Entonces, cuando el agua sale turbia no es potable. El agua no tiene que tener turbiedad ni tiene que tener color. Y aparte, bueno, cada rosarino decimos, a ver, Rosario no tiene no hay agua potable en todo Rosario.
No hay Hay agua potable. hay Bueno, sectores que carecen del son servicio. los sectores carenciados. Exacto. En esos sectores Hay carenciados, carenciados pero en la Avenida Godoy y en el canal todavía no hay agua. Claro, todavía no llega a la red. ¿Cuál es el problema? Que la planta, si bien se ha optimizado, se ha ido optimizando y también en el periodo de privatización se optimizó, bueno, estos vaivenes de la economía de nuestro país hace que no se haya optimizado acorde al aumento de la población. Pero vivimos al lado de un río. Bueno, pero el caudaloso. Problema es que si bien tenemos el privilegio de este río muy caudaloso, el agua se tiene que potabilizar. Le tenemos que eliminar esa turbiedad. ¿Este río es fácil de potabilizar o está muy contaminado? No, este río, y más en la zona de la toma, sí, donde está la planta potabilizadora, el río está en buenas condiciones. ¿Está en buenas condiciones todavía? Nunca podemos decir que el río Paraná no está contaminado. Siempre cuando hablamos de contaminación hay zonas puntuales, hay zonas a lo mejor justo en una descarga industrial. Ahora hay muchas más exigencias para que todas las industrias traten sus efluentes y no lo vuelquen directamente sin tratamiento al río. Pero tenemos un privilegio de este río, casi como único en el mundo. No es Rosario es un privilegio que vivamos los rosarinos al lado de un río tan caudaloso como no lo tienen los parisinos al lado del Sena, ni los ingleses al lado del Támesis, que son muy ni poquito los porteños al lado del caudalosos, Riachuelo. ni tampoco los porteños al lado del Riachuelo. El río es tan caudaloso que los mecanismos de dilución de cualquier tipo de contaminación que esté recibiendo, salvo que sea una contaminación muy grosa, como años atrás venían los buques. O una bajante muy grande. O una bajante muy grande, o cuando los buques petroleros lavaban sus cisternas y descargaban todo el petróleo. Y te recuerdo que a la playa, al balneario, la Florida, sí, llegaba todo ese petróleo que nos manchaba las mallas, el cuerpo. Eso era desagradable y peligroso. Pero los mecanismos de autodepuración, o sea, hay mecanismos de autodepuración físicos, químicos y microbiológicos. ¿Qué le ponen? A ver, ¿cuál es? ¿La potabilización? Sí, básicamente. ¿Cómo sacamos la turbiedad? O sea, ¿qué es la turbiedad? No, ¿cómo sacamos? A ver, tomamos el agua del río. Tomamos el agua del río. ¿Cómo sale después de la canilla? O sea, es un proceso muy simple. Hay un proceso de clarificación. ¿Qué le tenemos que eliminar al río? La turbiedad. Esa turbiedad es patógena, no, esa turbiedad está dada por las arcillas, que son partículas tan pequeñitas que están siempre suspendidas. ¿Qué les tengo que agregar? Les tengo que agregar un reactivo químico para que eso tan pequeñito que está en suspensión, que no se alimente, se agrupe, forme un floc más pesado para que pueda sedimentar. De ahí, entonces, los grandes piletones. Claro, entonces en la planta potabilizadora se toma el agua, se agrega un coagulante, se llama coagulante, que es una sal de aluminio, permite que esas pequeñas partículas que están dispersas en el agua se empiecen a aglomerar, entonces luego viene ese mecanismo de coagulación, floculación, coagulación se agrega ese aluminio, floculación se forman esos flocs más pesaditos, luego vamos a las piletas de decantación, donde eso pesadito va al fondo, queda un sobrenadante bien claro, pero aún algunos flocs pueden quedar. Entonces después de los decantadores, ese sobrenadante pasa por los filtros. ¿Qué son los filtros? Son reservorios donde hay arena. Son otros piletones donde hay arena. El agua pasa por la arena y esos flocs que quedaron se retienen. Y entonces el agua sale límpida, cristalina. Y entonces, para decir el agua está potabilizada, por las dudas que hayan pasado algunos patógenos y para que además al último usuario, al último extremo de la red, le llegue en condiciones de agua potable, entonces hay que clorar. Final. El último tratamiento es el final. Ahora, clarificación, puede ser de que decantación, filtración y cloración. Esos son los procesos. Y la cloración es lo último, que cuando hay ciudades muy grandes o redes como estas muy viejas, suele haber en algunos sitios lejos de la planta recloración, o sea, se vuelve a clorar para que siempre haya un cloro residual. ¿Qué es un cloro residual? Es el que nos asegura... ¿Ha ido subiendo a través de los años el nivel de cloro? El cloro residual, bueno, normalmente ha ido subiendo porque lo que ha ido subiendo es la población. Claro. Y entonces como la
planta, más en el verano, hay mucha demanda de caudal de agua, hay mucha demanda, la planta trabaja a full, o sea, tiene que tratar mucho más volumen de agua, más caudal de agua que durante el invierno. Entonces, a veces esos procesos que estuve comentando no se dan en el tiempo adecuado. Entonces, bien, por las dudas pasen algunos microorganismos patógenos, agrego más cloro. Pero además también se agrega más cloro por otro tema, que no sé si en este momento se puede hablar. Eso sí que es un tema de contaminación que hemos sufrido en el río Paraná, que actualmente tenemos. Ajá, ¿por qué? Bueno, es un tema que lo vengo comentando ya hace más en el inicio de los 90. Este río Paraná es el único río en el mundo que es transitable por buques de ultramar 700 kilómetros aguas arriba de su desembocadura. Y como vemos, los que nos gusta ir a tomar cafecito a la costa o ir a tomar mate, hay muchísimos buques que transitan para las terminales portuarias, se llevan nuestra mercadería, y esos buques no son de última generación, son buques que vienen de Asia, son buques que vienen de Oriente, aunque la mercadería vaya a Europa. ¿Qué traen esos buques? Esos buques traen agua de lastre, traen en sus cisternas, en sus grandes tanques, para la estabilidad del buque, aguas que toman de los estuarios del Asia, de donde provienen. En esos estuarios y en ese agua, ¿qué hay? Hay muchos microorganismos y organismos mayores que luego son descargados en estas terminales portuarias en nuestro río. Esos organismos que vienen en ese buque transitando durante 15 días que dura el viaje, muchos mueren en el camino, pero los que sobreviven son descargados a nuestro río. En la naturaleza hay siempre un equilibrio de especies diferentes de la biota acuática. El río Paraná tiene una biota acuática característica. El Ganges, allá en la India, tiene otra biota. El Támesis, otra biota característica. ¿Qué pasa? Para mantener un equilibrio, los depredadores, o sea, el pez grande se come al pez pequeño y así en la escala... O sea que tendríamos un grado de contaminación que va aumentando en la medida que aumenta el tránsito. Porque esas especies que fueron descargadas en las aguas de lastre no tienen depredadores, no tiene quien se los coma. Exacto. Y se empiezan a reproducir cada vez más si es que sobreviven en las características. Y nosotros tenemos un molusco, un caracolito, un molusco bivalvo, un caracolito que invadió todas las conductos de todas las industrias y plantas potabilizadoras que están sobre el río Paraná. Las grandes represas del Alto Paraná están con las incrustaciones de estos caracolitos. Es un tema, lo que pasa es que Graciela, un tema tan es grande, amplio. ¿no? Tan Son amplio. especies invasoras. Ya nos quedamos sin tiempo. Sí. Pero quiero que me conteste brevemente. ¿Cómo no? Es decir, el agua realmente... acá la subestimamos porque tenemos un río tan grande, porque tenemos un buen servicio, la verdad que pero sí. En el mundo el agua cuesta. Escasea. Y acá cuesta también, también está comercializada el agua. También tenemos mucho cada día comercio. más dispenser, más agua en botellones y demás. ¿El agua en botellón, es mejor? No, lamentablemente debo decir que no, y que a veces me da pena que la población, no solo acá en la Argentina, en el mundo, ¿por qué no? sea engañada con creyendo que el agua envasada es la mejor. En el caso de los dispensers, en el caso de los bidones grandes que se colocan en los dispensers, el problema es que no estoy en contra de eso, sí estoy en contra de que las empresas, las distintas empresas que proveen de estos dispensers, cobran el alquiler por ellos, se compran los bidones, pero nunca he visto que analicen el agua que sale de esos dispensers, porque con el tiempo hemos analizado muchos y muchos no dan bien, porque un solo bidón que traiga una bacteria que no es apta para el agua de bebida, no importa cómo se llame, pero están las normas de calidad que no tiene que estar presente, está presente en un bidón, pasa por los canalcitos, por los tubos de adentro del dispenser, y contamina el dispenser, y forman los biofilms en esos tubitos, y aunque nuevos bidones no la traigan a esa bacteria ya colonizó y va a aparecer en el vasito de agua que lo que tomo. le ponemos a la canilla para purificarla. Lo que ponemos en la canilla para purificarla es un caldo de cultivo
cuando se usa por un tiempo, pasa a ser un caldo de cultivo de las bacterias. ¿Vos tomás agua de la canilla? Porque yo tomo agua de la canilla. ¿Por qué? Porque esos purificadores le quitan el cloro y le quitan la protección. Bien. Si la gente sabe cuándo los tiene que recambiar, está bien, pero la empresa no le dice cuándo lo tiene que recambiar. Nadie le va y le toma una muestra de agua de la empresa que se lo vendió y dice, señora, mire, usted ya tiene que recambiarlo. El futuro de tu departamento, de mi centro de ingeniería sanitaria. ¿Cuál es? Yo espero que sea un centro regional de referencia en tecnología del agua, que no solo sirva para Rosario, sino para toda la zona de Dania, la provincia de Santa Fe, porque tenemos muchos... ¿Vas a seguir trabajando con esto? No. Voy a seguir trabajando, sí, realmente soy muy entusiasta, lo hago con pasión. Es necesario tengo el privilegio de hacer algo que me gusta. Bien. Y entonces tengo ganas de seguir terminar, en este lugar. Una pregunta del millón. sonso. Yo riego el jardín con una manguera, sí. El pasto, cae la lluvia y el pasto florece. ¿Por qué? Más que si lo regás con la canilla, la canilla, bueno, ¿por qué? Porque el agua de lluvia es como si fuera el agua destilada, tiene muy pocas sales, no tiene sales disueltas, tiene los gases que están en la atmósfera que se disuelven. Esa agua de lluvia es un solvente por excelencia. El agua es un solvente por excelencia, pero cuando tiene menos sales, como el agua de lluvia, hace que esa agua de lluvia disuelva las sales del suelo y las pone mucho más al alcance de las raíces de la planta, y por eso la planta crece más. Disolvió más sales, más nutrientes, que son nitrógeno y fósforo. Los disolvió más, entraron más rápido a la plantita y crecen más lindas. O sea que la mejor planta destiladora está arriba. Pero por supuesto. Y ya estaba hecha de antes que nosotros empecemos a Lo que pasa es que nosotros tenemos el privilegio de estar también en una zona donde llueve mucho. Exacto. Cada vez que llueve, bueno, hay que pensar de que no están destilando el agua. Gracias, Graciela, por haber venido. No, te agradezco muchísimo. Otro día ampliamos el tema. Por haberme invitado. Aprovecho esta oportunidad para desearte a vos, a tu familia y a todos los televidentes una muy feliz Navidad. Feliz Navidad, así es. Y bueno, que el 2015 sea un año de paz. Bueno. Primero vamos a pasar la Navidad. Vamos a pasar la Navidad. Después veremos Año Nuevo. Vemos qué pasa en el 2015. Bien, gracias. Y muchísimas entonces gracias. Se nos va el programa, tenemos que ir. Bien. Nos vamos con música, con Ciro. Muchas gracias, feliz Navidad. Falta un poquito, unos días, pero no nos vamos a ver hasta cuando ya pasa la Navidad. Adiós, hasta el próximo sábado.